Deja de dar desde el miedo. Deja de vaciarte para demostrar que mereces. Deja de confundir el sacrificio con la espiritualidad, porque cada vez que entregas algo desde la escasez, estás firmando un contrato invisible con la pobreza. Hay una escena que se repite en miles de habitaciones cada noche. Alguien revisa su cuenta bancaria con el corazón apretado. Alguien recuerda los billetes que dio hace una semana, el favor que hizo sin descansar, las horas que regaló esperando que algo, alguien, el universo, le devolviera lo que entregó, y nada llega. O llega tarde, o llega roto. Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. Si he dado tanto, ¿por qué sigo viviendo como si no tuviera nada? Hoy vamos a entrar en algo que va a sacudir la forma en que entiendes la abundancia. Porque lo que descubrirás en este video no es una técnica más. Es la razón exacta por la que tu generosidad, tu esfuerzo y tus oraciones siguen produciendo el mismo resultado. Y no es porque el universo te ignore. Es porque hay una ley silenciosa operando debajo de cada acto de dar y de recibir. Una ley que Neville Goddard tardó años en aceptar cuando un maestro etíope llamado Abdullah lo confrontó con una verdad incómoda. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y no puedes recibir lo que te niegas a llegar a ser. Quédate, porque a partir de aquí, vamos a desmontar 7 capas que sostienen tu escasez actual. No para que des más, no para que pidas más, sino para que descubras por qué estabas dando desde un lugar que no podía multiplicar nada. Y lo más perturbador es que ese lugar tiene un nombre, una textura y una voz interior que probablemente has confundido con tu propia bondad durante años. Si esto resuena contigo, deja un like ahora, no como un gesto vacío, sino como una señal interna. Estoy listo para mirar mi relación con la abundancia desde otro ángulo. Y suscríbete, porque este canal no existe para entretener tu mente. Existe para devolverte la conciencia que olvidaste tenías. Voy a empezar por lo más incómodo. Hay personas que llevan toda su vida dando. Dan dinero que no les sobra. Dan tiempo que no les pertenece. Dan energía que ya no tienen. Y cuando miran su realidad, se encuentran con un espejo que las desconcierta. Un cuerpo agotado, una cuenta vacía, una sensación creciente de resentimiento que ni siquiera se atreven a nombrar porque les avergüenza sentirla después de tanto sacrificio. Si te reconoces en esto, no es una falla moral, es un síntoma. Y el síntoma indica que estás dando desde un estado que no puede producir abundancia por mucho que entregues. Imagina a Marcela, 39 años, profesora en una ciudad donde el clima siempre parece contradecir su ánimo. Cada vez que un colega le pide ayuda, dice que sí antes de pensarlo. Cada vez que su hermana le pide dinero prestado, lo entrega aunque eso signifique cancelar su cita médica del mes. Cada vez que alguien necesita escucha, ella deja a un lado su propio agotamiento. Y por las noches, cuando apaga la luz y siente el peso de la sábana sobre el pecho, una frase aparece sin permiso. Si soy tan buena, ¿por qué siempre me toca a mí lo más difícil? Marcela no estaba dando. Marcela estaba pagando una deuda invisible, una deuda con la idea de que solo dándolo todo merecería existir. Y aquí entra la primera ley que tienes que entender con cada célula de tu cuerpo. La conciencia crea según su clase. Si das desde el miedo a quedarte sin, estás afirmando con cada acto que no hay suficiente. Y la realidad, que nunca discute con tu estado interior, te devuelve exactamente lo que afirmaste. No tu intención, no tu sacrificio, tu estado. La mano cerrada y la mano que da desde el pánico operan en la misma frecuencia. Ambas creen que la fuente es limitada.
Ambas viven custodiando una posible pérdida, y por eso ambas producen escasez. Ahora, cuando Abdullah miró a Neville por primera vez en aquella sala de Nueva York en 1931, no vio a un futuro maestro. Vio a un joven bailarín delgado, con los zapatos gastados y los ojos llenos de una pregunta antigua. ¿Soy digno? Esa era la pregunta debajo de todas sus oraciones. ¿Soy digno de tener? ¿Soy digno de recibir? ¿Soy digno de existir sin pedir permiso? Y antes de enseñarle nada sobre manifestar dinero o éxito, Abdullah le dijo algo que lo desarmó. Encuéntrate a ti mismo. No te avergüences del ser que eres. Descúbrelo y empieza a cambiarlo desde adentro, porque aquí está la trampa más sutil de toda enseñanza espiritual. Te hacen creer que el problema es lo que haces, y el problema nunca fue lo que hacías. El problema siempre fue desde dónde lo hacías. Esto nos lleva a la segunda capa, y aquí muchas personas se incomodan, porque toca un nervio que llevan años evitando. No puedes dar lo que no tienes, y eso no se refiere al dinero, se refiere al estado. Puedes entregar billetes que no te sobran. Puedes regalar horas que necesitabas para descansar. Puedes ofrecer consuelo cuando por dentro estás rota. Pero lo que en realidad estás transmitiendo, lo que en realidad estás multiplicando, no es el billete, ni la hora, ni la palabra. Es la conciencia con la que lo entregas. Si das desde el agotamiento, multiplicas agotamiento. Si das desde la culpa, multiplicas culpa. Si das desde la necesidad de ser amada, multiplicas la sensación de no serlo nunca lo suficiente. Hay una mujer que conozco a través de las historias que llegan a este canal. La llamaré Inés, 42 años. Vive en un apartamento donde la cocina huele siempre a café recalentado porque nunca encuentra el momento para preparar uno fresco. Inés daba a todos. A su madre enferma, a sus hermanos menores, a sus amigos en crisis, a su pareja que tomaba sin agradecer. Daba tanto que un día, frente al espejo del baño, después de llorar sin saber exactamente por qué, se descubrió pensando algo que la asustó. Yo doy para que no me dejen. Esa frase no era debilidad, era una revelación. Inés no estaba dando desde la abundancia, estaba negociando con la posibilidad del abandono. Cada acto generoso era una transacción silenciosa con su miedo a ser invisible. Y por eso, por mucho que diera, el universo seguía mostrándole personas que tomaban y se iban. Porque el universo no estaba castigándola, estaba reflejándole con precisión quirúrgica la creencia que sostenía debajo de cada gesto. No soy suficiente por mí misma. Tengo que dar para merecer quedarme. Y aquí aparece la verdad que Abdullah le martilló a Neville hasta que la entendió. No puedes dar plenitud desde la fractura. No puedes canalizar abundancia mientras crees en la carencia. No puedes entregar amor desde un pozo vacío, esperando que alguien llene el pozo con su gratitud. Para dar salud, debes habitar primero la conciencia de la salud. Para dar dinero, sin miedo, debes asumir primero que el dinero no te define ni te falta. Para dar amor sin condiciones, debes ser amor antes de abrir la mano. Y eso no es egoísmo. Eso es la única forma honesta de dar. Detente un momento. Respira. Y pregúntate algo que va a doler un poco. Cuando das, ¿qué estás intentando comprar? ¿Qué estás intentando evitar? ¿Qué estás intentando demostrar? Porque dar para evitar la culpa no es generosidad. Es servidumbre disfrazada. Dar para sentirse bueno no es amor. Es un trato con tu propia inseguridad. Dar para que te quieran no es entrega. Es un contrato escrito con tinta de miedo. Y mientras sigas firmando ese contrato, el mundo va a cumplir su parte
y va a entregarte exactamente lo que ese contrato pide. Personas que toman sin devolver, situaciones que drenan sin compensar, vínculos que confunden tu disponibilidad con tu valor. Ahora viene algo más fino, más sutil, más difícil de ver. Y es la diferencia entre ser una fuente y ser un canal. La mayoría de las personas viven creyendo que son la fuente. Por eso se agotan. Por eso protegen lo que tienen. Por eso miden cada gesto, como si dar más significara quedarse con menos. Pero tú nunca fuiste la fuente. Tú eres el canal por el que la fuente se expresa. Imagina una tubería. Mientras el agua fluye, la tubería nunca está vacía. El agua entra y sale, y en ese movimiento la tubería cumple su función. Pero el día que la tubería decide retener el agua, intentar guardarla, controlarla, asegurarla, ese día la tubería se obstruye, se estanca, deja de servir. Eso es lo que ocurre dentro de ti cuando intentas ser fuente en lugar de canal. Te obstruyes, te estancas, pierdes la conexión con lo que siempre estuvo fluyendo a través de ti. Y el miedo a quedarte sin no es una emoción, es una postura interna. Es una forma de cerrar el caño antes de que llegue el agua. Hay un detalle que Neville nunca olvidó. Cuando llegó a Abdullah, en plena crisis económica, sin dinero ni para comer bien, Abdullah no le dijo, dame técnicas. Le dijo, encuéntrate. Mírate sin vergüenza. Observa qué tipo de conciencia ha estado escribiendo tu vida. Y lo que Neville descubrió, cuando finalmente se atrevió a mirar, fue que su forma de dar estaba contaminada por una expectativa secreta. Daba esperando recibir. Ayudaba esperando ser ayudado. Era amable buscando ser tratado con amabilidad. No era un canal, era un comerciante encubierto. Y el universo, que es un espejo perfecto, le mostraba personas que también comerciaban con él, que tomaban sin devolver, que aceptaban su tiempo y desaparecían, que recibían su afecto y lo descartaban. Si eso te suena familiar, no te castigues. Es información. Es la primera vez que tu vida deja de ser un misterio cruel y empieza a ser un mensaje preciso. Hay un ejercicio que te quiero invitar a hacer esta noche. Cuando apagues la luz antes de dormir, repasa los últimos 7 días, no los actos, las intenciones. Cuando ayudaste a alguien, ¿qué esperabas en silencio? Cuando diste dinero, ¿qué creencia se activó al soltarlo? Cuando dijiste que sí, cuando querías decir que no, ¿qué miedo estaba hablando por ti? No respondas con palabras, responde sintiendo y deja que esa información te atraviese sin defenderte. Porque la honestidad con uno mismo no es un castigo. Es la puerta, es el inicio del cambio que Abdullah llamaba el cambio del ser. Aquí entra otra capa que pocos se atreven a mirar. La forma en que recibes dice más de tu conciencia que la forma en que das. Hay personas que oran por abundancia, pero por dentro creen que no la merecen. Hay personas que piden amor, pero rechazan los gestos amorosos cuando llegan. Hay personas que desean prosperidad, pero sienten una culpa difusa cada vez que algo bueno entra en su vida. Y entonces, sin darse cuenta, empujan hacia afuera lo mismo que pidieron. Esto tiene un nombre antiguo: conciencia de indignidad, y vive más en el cuerpo que en la mente. Se siente en el pecho cuando alguien te elogia y tú lo minimizas. Se siente en la garganta cuando alguien te ofrece algo y tú dices, no, gracias, antes de pensar si lo querías. Se siente en la espalda tensa cuando alguien te trata bien y tu mente automáticamente busca el truco escondido detrás del gesto. A Neville le pasó algo en 1933 que se volvió legendario. Su hermano le envió dinero para visitar a su familia en Barbados, en primera clase. Pero al llegar a la oficina del barco, le dijeron que solo había lugar en tercera clase.
Podría usar las áreas comunes durante el día, pero dormiría abajo, en el espacio reservado para los pasajeros sin recursos. Neville volvió donde Abdullah, casi resignado, contándole lo que había sucedido. Y Abdullah le miró con esa serenidad que solo tienen quienes ya entendieron la ley, y le dijo: «¿Quién te dijo que vas en tercera clase? Estás en Barbados y fuiste en primera clase». Y le cerró la puerta en la cara. Esa puerta cerrada no era rechazo, era enseñanza. Abdullah no estaba castigando a Neville. Le estaba pidiendo que dejara de discutir con la realidad antigua y asumiera sin dudar la realidad que ya quería habitar. La mañana en que el barco zarpó, el agente del puerto le dijo a Neville: «Señor Goddard, hubo una cancelación. Va a viajar en primera clase». Y eso ocurrió porque, durante esos días, Neville sostuvo internamente, sin negociar, que él era el tipo de persona que viajaba en primera clase. No discutió con la apariencia. Asumió. Asumir no es desear. Asumir no es esperar. Asumir es ocupar internamente el estado terminado, sin pedirle permiso a la realidad presente. Y aquí hay algo que tienes que escuchar despacio. La realidad no responde a lo que pides, responde a lo que asumes. Y si asumes desde la indignidad, recibes desde la indignidad. Si asumes desde la dignidad, recibes desde la dignidad. Eso significa que no se trata de hacer afirmaciones más fuertes, ni de visualizar con más detalle. Se trata de revisar, con honestidad temblorosa, qué tipo de persona te has acostumbrado a ser por dentro. Pregúntate: cuando algo bueno llega, ¿qué hace mi cuerpo? ¿Se relaja o se prepara para perderlo? Cuando alguien me ofrece, ¿qué hace mi voz? ¿Acepta o se disculpa por recibir? Porque tu cuerpo conoce tu conciencia mejor que tus palabras, y tu cuerpo no miente. Voy a contarte algo sobre alguien que llamaré Tomás. 37 años. Vive en un piso de alquiler en una ciudad que nunca sintió suya. Durante años, Tomás creyó que su problema era el dinero. Trabajaba más, pedía aumentos, buscaba clientes nuevos y nada cambiaba. La cuenta seguía igual. La sensación de no llegar seguía igual. Hasta que una noche, mientras lavaba los platos, sintió que algo dentro de él se rompía. No de tristeza, sino de claridad. Recordó un momento de su infancia en el que su padre, después de un mal día, dijo en la mesa que el dinero era para los que pisaban a los demás. Y ese niño, de 6 años, decidió en silencio que él jamás sería de esos. Y para no serlo, eligió, sin saberlo, no tener nunca lo suficiente. Tomás no tenía un problema de ingresos. Tenía un voto de pobreza inconsciente, firmado a los 6 años, que llevaba 30 años cumpliendo con disciplina sagrada. Cuando vio eso, no necesitó hacer afirmaciones. Necesitó retirar el voto. Necesitó decirse internamente: mi padre tenía su dolor, y yo no tengo que cargar su historia para honrar su memoria. Yo puedo recibir sin pisar a nadie. Yo puedo prosperar sin traicionar a nadie. Y cuando esa frase se asentó en su cuerpo, no como pensamiento, sino como permiso, su realidad empezó a moverse. No porque el universo lo recompensara, porque por primera vez su canal estaba abierto. Y aquí llega la ley que más confunde a las personas. La ley del retorno multiplicado. Mucha gente cree que si da 100 recibe 1000. Y a veces parece que funciona así y a veces parece que no. Y entonces concluyen que la ley no es real, que la abundancia es mentira, que dar no sirve. Pero la ley no multiplica el objeto. La ley multiplica la conciencia. Si das 100 desde el miedo, recibes 10 veces miedo.
Si das 1 hora desde el resentimiento, recibes 10 veces resentimiento. Si das ayuda desde la culpa, recibes 10 veces situaciones que activan tu culpa. Por eso hay personas que han dado durante años y siguen sintiéndose vacías. No porque la ley falle, porque la ley es exacta y la ley les ha devuelto, multiplicado, el estado interior desde el que dieron. Esto cambia todo. Porque entonces dar no es un acto exterior, dar es un acto de conciencia. Y antes de dar cualquier cosa, dinero, tiempo, amor, palabras, vale la pena hacerse una pregunta sencilla. ¿Desde dónde estoy soltando esto? ¿Desde la plenitud que ya soy? ¿O desde el miedo a no ser suficiente si no lo entrego? Si la respuesta es la primera, da. Da con calma, da con alegría silenciosa, da sabiendo que no estás perdiendo nada porque no eras la fuente, solo eras el canal por el que algo más grande quería pasar. Si la respuesta es la segunda, detente, no te avergüences, no te juzgues, solo posterga el gesto, cierra los ojos, respira hasta que tu pecho deje de latir como un tambor en guerra. Y pregúntate qué estado interior necesitas habitar antes de dar cualquier cosa. Porque dar desde un estado equivocado es peor que no dar. No porque no sirva, sino porque ratifica la creencia que te tiene atrapado. Hay un momento en este viaje donde algo cambia. No es un evento exterior, es un cambio de postura interna. Es el momento en que dejas de intentar ser la fuente y empiezas a confiar en que lo eres. Y a partir de ese momento, dar ya no duele, recibir ya no asusta. La cuenta bancaria deja de ser un veredicto sobre tu valor. Las personas dejan de ser premios o castigos. La vida deja de ser una negociación constante con la escasez. Empiezas a vivir como un canal. Y los canales no pierden. Los canales fluyen. Esto no es metáfora, esto es física emocional. Si tu sistema nervioso aprende a sostener el estado de plenitud, tu manera de mover dinero cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de pedir cambia, tu manera de aceptar cambia. Y la realidad, que siempre está respondiendo a lo que sostienes, empieza a entregarte cosas que antes simplemente no podías ver, no porque no estuvieran, porque tu antigua identidad las filtraba, las hacía invisibles, las descartaba como improbables, las explicaba como suerte ajena. Cuando cambias de estado, cambia de filtro. Y entonces aparecen oportunidades, personas, ideas, recursos que estaban allí desde siempre, esperando que tú estuvieras listo para reconocerlos sin desconfiar. Quiero que escuches algo importante antes de seguir. La pregunta no es cuánto puedes dar. La pregunta es desde qué estado puedes vivir. Porque desde el estado correcto, dar y recibir dejan de ser dos movimientos opuestos. Se convierten en un solo movimiento, una sola respiración, una sola dirección. Y desde el estado equivocado, ni el más generoso de los gestos, ni la más fervorosa de las oraciones consiguen romper la rueda. Hay una mujer, le diremos Lucía, que durante años intentó ser la mejor versión de la mujer espiritual. Daba diezmos, ayudaba en la comunidad, cuidaba a todos, oraba cada noche pidiendo prosperidad y vivía con la sensación constante de que no le alcanzaba. Una tarde, sentada en un café que casi no podía pagar, mirando por la ventana el reflejo de una mujer cansada que ya no reconocía como ella misma, escribió en una servilleta una frase que cambió su vida. Estoy dando para no ser castigada. No estoy dando porque sea libre. Esa servilleta fue el comienzo de su transformación. No tiró el papel, lo guardó, lo llevó consigo durante meses como recordatorio.
Cada vez que sentía el impulso de dar desde el miedo, sacaba la servilleta y se preguntaba si esta vez estaba dando libre. Y poco a poco aprendió a decir no sin culpa. Aprendió a recibir sin disculparse. Aprendió a tener sin sentir que estaba traicionando a alguien. Y su vida empezó a multiplicarse de formas que ni siquiera había imaginado. No porque el cielo finalmente la recompensara por su sufrimiento, sino porque, por primera vez, su canal estaba limpio de resentimiento. Lo que estás escuchando puede sonar simple, pero es exigente, porque te pide algo que casi nadie quiere darse. Te pide tiempo, te pide observación honesta, te pide dejar de huir hacia más actos generosos para esquivar la verdad de tu estado interior. Asumir abundancia no es repetir frases. Asumir abundancia es desaprender el reflejo de cerrarte cuando algo bueno se acerca. Es desaprender la disculpa automática cada vez que recibes. Es desaprender la culpa cuando algo te llega sin que lo hayas mendigado. Y esto se entrena. Se entrena cada día en las situaciones pequeñas, en el cumplido que aceptas sin rebajar, en el regalo que recibes sin compensar de inmediato, en la oportunidad que tomas sin preguntarte si eres digno, en el dinero que entra y se queda en tu vida porque ya no lo expulsas con tu ansiedad. Aquí hay algo que quiero que sostengas. La abundancia no es un evento, es un estado, y los estados se habitan, no se desean. Mientras desees abundancia, estarás afirmando que aún no la tienes. Cuando habitas abundancia, dejas de desearla y empiezas a vivirla. Y desde esa vivencia, el dar y el recibir se vuelven naturales, casi invisibles, como el aire que entra y sale sin que tengas que pensar en cada respiración. Detente un momento aquí. Pon la mano sobre tu pecho. Siente el calor de tu palma sobre tu propia piel. Y pregúntate algo que no admite trampa. ¿Quiero la abundancia o quiero seguir siendo quien la espera? Porque hay una identidad antigua que vive de esperar, que se siente segura en la espera, que confunde la espera con la espiritualidad. Y mientras esa identidad siga siendo tu casa interior, ningún acto de dar o recibir va a romper el patrón. Cambiar de identidad no es violento, es íntimo, es silencioso. Es decidir, una y otra vez, no responder al mundo desde la versión cansada que llevabas siendo. Es notar el impulso de dar desde el miedo y elegir no dar todavía. Es notar el impulso de rechazar lo bueno y elegir respirar antes de cerrarte. Cada vez que sostienes ese cambio, aunque sea por un instante, le das a tu sistema nervioso una nueva referencia. Y el sistema nervioso aprende. Aprende lentamente, pero aprende. Y un día descubres que ya no tienes que recordar el cambio. El cambio se volvió tu nueva forma de habitar la vida. Quiero que hagas algo conmigo ahora. En los comentarios de este video quiero que escribas una sola frase. Mi canal está abierto. No la escribas como una técnica. Escríbela como una declaración, como una firma interna, como una manera de decirle a tu propia conciencia que has decidido dejar de ser contenedor para volver a ser canal. Esa frase no es magia, es alineación. Y cuando la escribas, deja que tu cuerpo la sienta. Deja que la frase descienda desde la cabeza hasta el pecho, desde el pecho hasta el vientre, desde el vientre hasta los pies, porque las verdades nuevas no se piensan, se asientan. Y mientras la escribes, recuerda algo que Neville aprendió a fuego. La realidad no se cambia desde la realidad, se cambia desde la conciencia. Y la conciencia no se cambia con esfuerzo, se cambia con asunción. Asumir es ocupar. Ocupar el estado terminado.
Ocupar la versión de ti que ya recibes sin culpa, que ya das sin miedo, que ya tienes sin ansiedad, que ya es sin tener que demostrar nada a nadie. Hay días en los que el viejo estado va a intentar volver, va a llamarte por el nombre antiguo, va a recordarte cuánto te falta, va a usar la voz familiar de tu propia mente para convencerte de que la nueva identidad es ingenua, que el mundo es duro, que la abundancia no es para ti, que mejor te conformas. En esos días, no discutas con la voz, no le grites, no te avergüences de ella. Simplemente reconócela como un eco de un yo que ya no eres y vuelve a tu nuevo estado con suavidad, como quien vuelve a casa después de un paseo largo. Porque la transformación no es un combate, la transformación es una mudanza. Te estás mudando de una identidad a otra, y cada vez que sostienes el nuevo estado, una caja se traslada. Cada vez que asumes desde la dignidad, una pared cae. Cada vez que recibes sin disculparte, una habitación se ilumina en la nueva casa interior que estás habitando. Quiero terminar con algo que probablemente nadie te dijo así. La abundancia no llega cuando demuestras que la mereces. Llega cuando dejas de necesitar demostrarlo. Porque la necesidad de demostrar es, en sí misma, una afirmación de carencia. Y mientras esa necesidad gobierne tu interior, todo lo que hagas, por noble que parezca, será una negociación con tu antigua escasez. El día en que dejas de necesitar demostrar, algo se rinde dentro de ti. No te rindes tú. Se rinde la versión que vivía en estado de prueba constante. Y en ese silencio, en esa rendición silenciosa, la realidad empieza a moverse. No porque tú la empujes, porque finalmente has dejado de empujarla en la dirección equivocada. Eres un canal. Siempre lo fuiste. Solo que durante años te confundieron, te enseñaron, te convencieron de que tenías que ser una fuente esforzada, una buena persona sacrificada, un alma que paga con cansancio el derecho a recibir. Pero la fuente nunca dejó de estar dentro de ti. La fuente solo esperaba que recordaras tu naturaleza. Y tu naturaleza no es la lucha. Tu naturaleza es el flujo. Cuando termines este video, no salgas corriendo a buscar otra técnica. Quédate un momento contigo. Respira y siente cómo, sin que hayas hecho nada espectacular, algo ya se movió por dentro. Una cerradura silenciosa que llevaba años atascada. Un permiso pequeño que nunca te habías dado. Una dignidad antigua que vuelve a casa. Y luego, cuando estés listo, continúa con el siguiente video del canal, porque ahí vamos a entrar en algo todavía más profundo. Cómo sostener tu nueva identidad cuando el mundo viejo intenta llamarte por el nombre antiguo y por qué la mayoría de las personas vuelven a su escasez justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral. Antes de irte, escribe en los comentarios esa frase que te pedí. Mi canal está abierto. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene en los próximos videos forma parte de un mismo viaje. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya decidió dejar de vivir como contenedor. Lo único que falta es que lo recuerdes con todo tu cuerpo. Y eso es justo lo que vamos a sostener juntos a partir de hoy.